Saludos a todos en este nuevo inicio de semana. Empezamos con muchas ganas de que usted nos acompañe también y contentos de que así sea, que siga repasando los reportajes, posteos y entrevistas que les compartimos día a día en este nuevo inicio de semana. Tenemos que anunciarles que estarán dos candidatos a la Asamblea Nacional. Y para conocer, seguir conociendo, como ustedes lo han ido, espero yo, investigando, siguiendo, en la medida de su tiempo y disponibilidad, cada una de las propuestas que desde los candidatos a la Asamblea estén presentando, estén proponiendo. Que se acerquen, más bien, que se alejen de la demagogia y que se acerquen a las propuestas reales que en el campo de acción le corresponde al asambleísta en la Asamblea Nacional, la futura Asamblea Nacional. Así que pues estarán dos candidatos, uno de ellos es Nils Olsen, candidato asambleísta de ADN, y también Vicente Tayano, candidato por el Partido Social Cristiano. Estará con nosotros también para seguir entregando estas alternativas de campaña, de llegar a la Asamblea Nacional. Y usted está del otro lado enterándose también de sus propuestas aquí en La Voz del Día. Les recordamos, como siempre, nuestras redes sociales a su entera disposición. Síganos comentando, compartiendo, dando likes, sugiriendo y preguntándonos también las inquietudes que usted tenga. Y por qué no, a los asambleístas también que entrevistamos el día de hoy y demás candidatos y entrevistados y temas que proponemos día a día en La Voz del Día. Que empezamos así. Póngase cómoda, póngase cómodo. Estamos ya con Nils Olsen, candidato a asambleísta por ADN. Nils, bienvenido a La Voz del Día, qué gusto tenerte por acá y conocer, en primer lugar, qué te lleva a la política, qué te lleva a decidir, luego de estar en dos gobiernos, además, presente en el gobierno como ministro de Turismo, conocer la cosa pública, la cosa política, el servicio, el recorrido, pero también las disputas y demás. Continuar con esta vida política a través de la candidatura en la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias Andrés por este espacio, un gusto estar acá compartiendo contigo. Qué bien. ¿Sabes qué? Yo creo que fue, si no me equivoco, en septiembre, octubre, cuando yo ya estaba listo para salir del Ministerio de Turismo por un cambio de gobierno, cuando el presidente Noboa me invita a ser parte de su gabinete. Luego conversarlo con mi esposa y mi familia, tomamos la decisión que lo mejor era continuar para poder terminar algunos pendientes que teníamos, como la Ley Económica Urgente de Turismo, la participación de Ecuador en Fitur como socio estratégico y otras cosas. Luego terminé con ese proyecto, le dije al presidente que ya mi trabajo estaba hecho, había cumplido con todos los compromisos que me había propuesto al inicio de mi gestión como ministro de Turismo, a lo cual me pidió que continúe apoyándolo y que me quite el sombrero de ministro de Turismo para acompañarlo en la Asamblea. Ya conocía cuál era la dinámica del sector público, había demostrado con mi trabajo que soy un tipo bastante ejecutivo, lo que me propongo junto a mi equipo lo cumplimos, por lo cual sentí que lo responsable y lo cívico, lo correcto, era aceptarle al presidente luego de otra vez hablar con mi esposa. Supongo. Esto es un consenso familiar, ¿no? Totalmente. Conlleva tiempo, responsabilidad, la exposición, sí, la permanencia en casa, en fin, los viajes. Totalmente. Es el trabajo en equipo, definitivamente, porque no soy solo yo el que está haciendo el trabajo, es mi equipo del Ministerio de Turismo y también mi equipo de casa,
que es mi esposa, mis hijos, mis papás y todos que ponen un poco más de esfuerzo para poder sacar esto adelante. Antes de continuar con las preguntas como candidato, esto de mantener políticas vigentes en un ministerio, tú que viviste estar en el ministerio y continuar al frente en otro gobierno, ¿trasciende la gestión ministerial, la postura de un gobierno? ¿Eso debería ocurrir en el país, que independientemente de la filosofía que tenga el gobierno, si hay una propuesta que fue positiva en un gobierno y se le desea continuar a través de un funcionario u otro y aplicar por beneficio del ciudadano, es como se deberían seguir los procesos porque finalmente el beneficiado es el ciudadano? Tú fuiste como que protagonista de este cambio. Yo creo que definitivamente, y esto demuestra principalmente una cosa, que es la madurez política del presidente Daniel Noboa, que vio uno del gabinete del gobierno anterior que estaba cumpliendo con su trabajo y decidió que se mantenga. Indiferentemente si soy yo o cualquier otro ministro, yo creo que es una acción, como te decía, que demuestra madurez política y es un tema que no solo yo, sino los ecuatorianos en general aplaudieron esa madurez política del presidente Noboa. ¿La deberían tener otros gobernantes, otros políticos, de darle un buen camino a propuestas que valgan la pena en beneficio general y que no se interrumpan, no se corten porque viene otra propuesta con otra ideología, con otro presupuesto, con otra intención, porque la idea de campaña es diferente y la estrategia es distinta? Pero se olvidan en el camino que hay un beneficio común que ya estuvo trazado por otro y que yo bien lo puedo continuar. ¿Por qué los gobernantes piensan menos en el ciudadano y más en sus intereses como estrategia de campaña y de gobierno? Yo creo que se puede diferenciar la vieja política con la nueva política. Como tú lo has dicho, Andrés, en la vieja política era muy común que al cambio de gobernante se cambia absolutamente todo el equipo y es borrón cuenta nueva. Con el presidente Noboa demostró, ratificándome en el cargo, que las buenas prácticas o los proyectos que están dando resultados merecen continuidad. Entonces, yo creo que eso es uno de las grandes ventajas que tiene hoy el presidente Noboa, que ha demostrado a través de varias acciones su madurez política y que las buenas cosas deben continuarse. Los proyectos de ley que estén ahora en estos momentos de campaña presentando los candidatos, sabemos de lo difícil de que es conseguirlos, porque la presentación sí es fácil, pero ahí el tratamiento puede pasar 1 o 2 años, dependerá no solamente de eso, sino de los plazos y de la aceptación que en el seno se tenga, el nivel de debate y aplicación, reformas y demás. ¿Con qué iniciativa esperas que se logre ese consenso general para que las propuestas de campaña que has esbozado en campaña, las propuestas de llegar a la Asamblea Nacional, no se queden en eso y se implementen y se traduzcan en beneficio del ciudadano? Claro, mira, el presidente Noboa nos ha dado a los candidatos una tarea y una instrucción bastante clara. Cada candidato tiene que trabajar en sus proyectos de ley siempre y cuando cumplan con 2 objetivos. 1, hacer crecer las industrias emergentes y 2, generar empleos de alta calidad. Personalmente estoy trabajando en 3 proyectos de ley: la Ley Orgánica de Turismo Sostenible, la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y, por último, la Ley de Economía Naranja. Esas 3 propuestas de ley cumplen con el objetivo que el presidente Noboa nos ha presentado. Ahora, sí creo que hay una gran oportunidad en el Ecuador en este momento de tener gobernabilidad. Todos los que nos escuchan y nos están acompañando en esta conversación podemos estar de acuerdo que el Ecuador ha sufrido muchísimo, los ecuatorianos han sufrido muchísimo por la falta de gobernabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Una asamblea que permanentemente está buscando ponerle el pie al Ejecutivo, que está trabajando para intereses particulares partidistas y no pensando en el bien colectivo del país. Y ahora el 9 de febrero, que hay una gran oportunidad de darle la gobernabilidad al país, votando todos 7. El presidente Noboa ha hecho un excelente trabajo reuniendo a profesionales de diferentes sectores, sector público, sector privado, academia. Dentro de estos sectores, representantes de la medicina, como la doctora Anabel Asín, personalmente representando el turismo sostenible, la conservación y las industrias creativas, y así con otros candidatos. Entonces hay una gran oportunidad de devolverle la reputación, la aceptación a la Asamblea el próximo 9 de febrero. Respecto a estas propuestas de emprendimiento, de economía naranja y demás, ¿por dónde empezar con este primer proyecto de ley de llegar a la Asamblea? Claro, bueno, la ley de economía naranja busca representar y generar el entorno favorable a todas las industrias creativas. ¿Quiénes son? Los artistas, cantantes, poetas,
poetas, gestores culturales, actores, tecnología, gamers, entre otros, que por muchísimos años se han desarrollado en el país, pero no han tenido la política pública para volver la política en una catapulta de sus carreras. Creo que tú y yo podemos coincidir que el Ecuador tiene grandes talentos, grandes creativos, que fácilmente nos podemos convertir en buenos exportadores de las industrias creativas, como lo hace Colombia, lo hace México. ¿Cómo se ha diseñado esta ley para favorecerlos a ellos? Sí, claro. Mira, Colombia, por ejemplo, en el 2017 generó la ley de economía naranja, y hasta la fecha las industrias creativas en Colombia aportan con más del 3.5% del PIB. También ha generado más de 100.000 empleos y lo puedes ver cuando tú enciendes una plataforma de streaming como Netflix, cuántas producciones audiovisuales colombianas ves, que no solo están generando empleo mientras está la producción rodándose en el país, sino también por el turismo, porque alrededor de 3 de 4 turistas escogen su propio destino en base a lo que vieron en un documental, en una serie, en una película, y por eso vemos números muy positivos de Colombia en cuanto a arribos internacionales también. Lo mismo México, lo mismo Corea del Sur con el K-pop, por ejemplo, entre otros. Y respecto a los proyectos de ley que busca fortalecer a los emprendedores. Bueno, eso está dentro de la ley de economía naranja. Los emprendedores, desde los procesos burocráticos, personalmente emprendí hace 10 años más o menos, convirtiendo la finca de mis papás en una hacienda turística, fortaleciendo el turismo rural. Hoy por hoy ya es un hotel de 7 habitaciones, un proyecto inmobiliario, y conozco en carne propia lo que ha sido emprender en el Ecuador. En mi época, cuando yo saqué el registro de turismo, me tomó 60 días en que me entreguen el registro de turismo. Y es por eso cuando entré al Ministerio de Turismo, uno de los temas que resolví inmediatamente fue el proceso para sacar el registro de turismo, para que no te tome 60 días, sino que lo puedas sacar en menos de 10 minutos, en línea, gratis y rápido, para que puedas empezar a operar. Proyectos que busquen simplificar trámites también podrían formar parte de esta presentación de propuestas en la Asamblea. Definitivamente. Yo creo que como asambleísta tienes una gran plataforma y una gran posibilidad para que el entorno de emprendimiento sea mucho más dinámico, rápido y fácil. Al contrario de lo que ha sido por muchísimo tiempo, que el emprendedor tiene todas las ganas, pero lastimosamente todos los procesos burocráticos muchas veces truncan ese sueño o atrasan ese proceso. ¿Cómo revitalizar la Asamblea Nacional? ¿Cómo devolverle el papel que creo yo todo ecuatoriano espera de la Asamblea, que goza de un descrédito enorme, solamente aquí en el Ecuador, a nivel latinoamericano, es muy parecido, la desaprobación de la que goza la Asamblea como institución, más no todos los asambleístas, porque hay que excepcionar quienes hacen bien su trabajo y quienes hacen mal. Pero cómo darle esa revitalización a la Asamblea Nacional. Formas parte de un conglomerado, de un partido político. ¿Se han planteado esa posibilidad de darle una nueva cara a la Asamblea Nacional? Si bien no depende solo de ustedes, ¿cómo van a tomar en cuenta ese requerimiento ciudadano de cómo es vista actualmente la Asamblea para cambiarla? Yo creo que lo principal es la responsabilidad política que los dueños o líderes de cada uno de los partidos políticos escoja bien sus cuadros para poder representar a todos los ecuatorianos una vez que entren a la Asamblea. Y creo que ese trabajo lo ha hecho muy bien el presidente Noboa, reuniendo a grandes profesionales como lo mencioné anteriormente. Y luego, una vez que entramos a la Asamblea, creo que aquí lo más relevante e importante es tener la gobernabilidad, votando todos 7 por la lista ADN para poder tener un gran equipo de profesionales representando a los ecuatorianos y sobre todo debatiendo con altura, debatiendo con profundidad, preparándose para los debates y poder, indiferentemente a los partidos políticos, tener la capacidad o la madurez política para poder sentarte en una mesa y discutir, debatir cada uno de los artículos que tengan que debatirse, pensando siempre en el bien colectivo del país, más no en los intereses particulares del partido, o ceder, que eso definitivamente nuestro partido político no va a pasar, transar o con favores políticos de cargos públicos, etcétera, que degradan de alguna manera el debate y la Asamblea, como lo hemos visto en años anteriores. ¿Qué pasa o qué pasará en el caso de que ocurra que hay un tratamiento de una ley en la Asamblea Nacional?
y hay una disposición del jefe de bloque o del presidente de la República que no va en sintonía con lo que piensa Nils Olsen, con lo que tú consideras ético, moral, económico, beneficio particular, en fin. ¿Hay dentro del bloque la capacidad o habrá la capacidad de disentir, de presentar su argumentación, de decir no estoy de acuerdo con esto, o hay que actuar en bloque como muchos de los partidos ahora lo están haciendo? Mira, yo conozco al presidente Noboa hace mucho tiempo y sobre todo lo conocí en el ámbito profesional siendo ministro de su gabinete. Y te puedo decir que el presidente Noboa celebra la diversidad de opinión, celebra las discusiones, celebra los debates dentro del gabinete cuando los teníamos los días lunes. Y estoy seguro que eso seguirá sucediendo dentro de la Asamblea. Cada asambleísta que el presidente Noboa no ha escogido borregos, por decirlo de alguna manera, que hagan exactamente lo que él dice. Él ha escogido profesionales de diferentes ramas para que cada uno pueda nutrir y aportar a la discusión dentro de la Asamblea. Y por supuesto que las decisiones siempre tratarán de ser consensuadas con el equipo, con la bancada, porque al final del día somos un equipo y no cada uno tiene su propia agenda política. Todos tenemos una agenda de trabajar por el país y el debate, los argumentos, las discusiones, el presidente Noboa y todos los que formamos parte de ADN siempre lo vamos a celebrar. ¿No será Nils Olsen un alzamanos más? Definitivamente no, nunca lo he sido ni nunca lo seré. Eso forma parte también de la estructura de bloque, como me lo ratificas, ya en el seno del gabinete ministerial había disensos y el presidente los respetaba, ¿eso se mantendrá en Totalmente, siempre, como lo decía, el presidente Noboa ha generado este entorno donde la diversidad de opiniones es completamente bienvenida, y no solo entre miembros del gabinete, sino también con él. Hemos tenido varias veces discusiones totalmente respetuosas con el presidente, que debatimos con argumentos y a veces encontramos un punto medio, hay veces que yo me doy cuenta que no tengo la razón, hay veces que él se da cuenta que no tiene razón, lo que sea, pero lo más importante es que el ambiente, el entorno es completamente uno saludable para poder celebrar las discusiones y el debate. Hubo una ley que se trató en la Asamblea que fue vetada por el presidente que hablaba de los camisetazos, sancionar o económicamente o separar definitivamente a los asambleístas que caían en el camisetazo, se cambiaban de tienda política en el transcurso de la Asamblea. ¿Qué opina Nils Olsen sobre eso? Sobre eventualmente sancionar al asambleísta que decidió en ese momento votar de otra manera, según su conciencia, o según sus intereses también puede ser, y cambiarse de partido político. Debe ser sancionado económicamente, debe perder su derecho como asambleísta, puede dejar su curul sancionado por el partido. Definitivamente no estoy de acuerdo en sanciones económicas o obligar a ese candidato a retirarse de la asamblea. Creo que, como lo dije antes, Andrés, el debate o el parlamento justamente se trata de eso, de hablar, debatir, discutir, y es imposible que en 151 candidatos, hablando de la asamblea en total, pero dentro de un partido político, obligar a que todo el mundo piense igual. Así como el país es diverso, esa representación de la asamblea debe ser así también, debe tener una diversidad importante para poder, para que ese espacio sea un choque de ideas, de argumentos, pero siempre respetuoso. ¿Y sabes lo que me pasó a mí, Andrés, cuando presenté la ley económica urgente de turismo? La calidad de debate era desagradable. Yo estando ahí en el pleno y escuchando a los asambleístas opositores hablar tontería y media, inventarse cualquier cosa simplemente por alzar la mano y justificar su voto en contra de la ley económica urgente de turismo. ¿Quién diablos podría estar en desacuerdo de una ley que le daba alivio financiero, le daba competitividad y que hoy por hoy le incrementa el presupuesto al Ministerio de Turismo de 5 a 30 millones de dólares a partir de enero de este año, y que al fin el presupuesto del Ministerio de Turismo es competitivo si lo comparamos con el de Perú, Costa Rica, Colombia, etcétera? La industria de turismo en el Ecuador ha sufrido por muchísimos acontecimientos, desde la pandemia de COVID, inestabilidad política, fenómenos naturales, las marchas, entre otras cosas. Y tuviste ahí una revolución ciudadana que votó en contra de la aprobación de la Ley Económica Urgente de Turismo porque estaban pensando en sus objetivos de partido, más no en los beneficios para el sector turístico, y eso tiene que cambiar. ¿Qué comisión te gustaría integrar de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Ya has pensado en eso? Definitivamente lo he pensado. Tengo, como te lo comenté anteriormente, estoy en estos 3 proyectos de ley parte del CAL que son la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y también la Ley Orgánica de Turismo Sostenible e Industrias Creativas. Naturalmente me siento cómodo en 2 comisiones, en la Comisión de Biodiversidad o la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Formar parte del CAL de pronto?
Mira, no lo he pensado. Simplemente creo que ahorita lo más importante para mí es estar dentro del espacio para poder lograr aprobar estos 3 proyectos de ley que estoy construyendo junto a mi equipo. ¿Cuál es tu feeling respecto a la campaña actual y qué va a pasar respecto a lo que ustedes como candidatos a la Asamblea puedan lograr en cuanto a número de asambleístas, a nivel de acogida y respaldo popular? Al margen de las encuestas, sino lo que se siente en el día a día con lo que la gente se comunica y le entrega a ustedes de feedback. ¿Sabes qué? Es que yo coincido, lo que siento coincide con los resultados de las encuestas que acabamos de ver de Comunicaliza, por ejemplo, que presenta al partido oficialista de Daniel Noboa con altas probabilidades de ganar en primera vuelta, y eso se siente en las calles. Solo estos últimos 3 días estuve en Babahoyo, Santa Elena, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Machala. El fin de semana pasado estuvimos en Otavalo, Cayambe, Calderón, en Quito, entre otras ciudades del país, y el cariño que se siente en las calles cuando salimos en estas caravanas es increíble. Son cientos de personas que salen a apoyar al presidente, darle la bendición, abrazarlo, que coincide bastante con lo que vemos en las encuestas. Así que yo me siento bastante optimista que ADN se va a convertir en la primera fuerza política el próximo 9 de febrero. ¿Crees que eso se va a traducir en votos? Definitivamente. Esa entrega de la gente hacia ustedes en campaña se va a traducir en votos. Así es que el próximo así es domingo como lo 9. siento, y siento desde las redes sociales hasta en las calles, siento este cariño genuino y auténtico de que la gente se siente relacionada con el partido de ADN gracias a la buena elección que ha hecho el presidente Noboa en cuanto a los candidatos que buscan representar a los ecuatorianos en la Asamblea. Finalmente, ¿cómo el ciudadano, una vez electo, puede fiscalizarte? Puedes decirte, Nils, esto no fue lo que tú nos ofreciste, esperábamos más de ti, o bien, Nils, vas por buen camino. Definitivamente, y eso siendo ministro de Turismo, nunca tuve miedo de sentarme con cualquier grupo de la sociedad para que me digan las cosas, digan la plena, que me digan, Nils, ¿sabes qué? Esto sí bien, pero ¿sabes qué? Esto mal, y siempre lo he tomado con total responsabilidad o profesionalismo, porque no es algo personal. Los ecuatorianos están cansados y es normal que se frustren cuando ven que las cosas no se están solucionando en su debido momento. Así que la crítica siempre será bienvenida por mi parte. Suerte en la campaña, Nils, en lo que queda de ella, que ya son menos de 2 semanas. 13 días y contando. Te lo agradezco mucho, Andrés. Gracias. En la voz del día, Nils Olsen, candidato a ADN para la Asamblea. Y de seguida pues tendremos más de la campaña política con otro candidato. Antes les recordamos nuestras redes sociales para que siga conectado con nosotros. Ya venimos en La Voz del Día. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento y todas se unirán por el futuro del país. Este 9 de febrero, el Ecuador elegirá sus nuevas dignidades. Vive esta jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Juntos somos la mejor elección 2025. Ecuador vuelve una vez más a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Durante la jornada del 9 de febrero también se elegirán asambleístas, que desde este año serán 151. Información, resultados y opinión. Sin duda, esta será la más grande alianza electoral multiplataforma del Ecuador, porque somos la mejor elección 2025. El 9 de febrero vive la jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025.
¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento y todas se unirán por el futuro del país. Este 9 de febrero, el Ecuador elegirá sus nuevas dignidades. Vive esta jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Juntos somos la mejor elección. Estamos de vuelta en La Voz del Día con Yanela Villamar, en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Yanela? Muchas gracias, Andrés. Qué bonita presentación. Siempre el productor nos sorprende, ¿no te parece? Todos los días nos sorprende, realmente. Todos los días aquí esto es una sorpresa, pero nos gusta este dinamismo que tiene el programa. Sí, tenemos que estar así, siempre, siempre. Y a propósito, Andrés, ya sabes, estamos que a 13, 14 días. 13, sí. Exactamente 13 días. Y precisamente, ya que estamos en todo este ambiente electoral, ustedes tienen que siempre conocer por quién votar, quién les ofrece mejor y sobre todo real, alguien que usted conecte, por supuesto. Antes de comenzar nuestra entrevista, recuerden nuestras redes sociales, por favor. Gracias, Nati. Ahí están, ahora sí. Recuerden que nos pueden seguir por X, por Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y también a través de donde nos estamos viendo por YouTube como Altavoz_EQ. Nuestra intención, como bien lo dice Yanela, es presentarle las propuestas de campaña a través de nuestros entrevistados, que no solamente a partir de hoy y en adelante, sino durante las semanas que hemos presentado todas las entrevistas, tanto a candidatos como a la presidencia de la República, como a las asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Es importante que esté al tanto de sus propuestas y finalmente que ayude a reflexionar con respecto a quién darle su valioso voto, no porque su vecino, amigo o alguien o el propio candidato a la presidencia le diga por quién votar, sino porque usted reflexionó su voto, usted lo investigó, usted conoce al candidato, usted se preparó para saber qué expectativas tiene de ese candidato, qué trayectoria ha tenido, cómo le ha ido en la vida política anteriormente y demás factores que deben de ser tomados en cuenta al momento de darles ese voto de confianza. Por supuesto, Andrés, sin duda alguna que haya esa conexión, ¿verdad? Que digan, me identifico con este candidato y definitivamente voy a votar por él. En todo caso, iniciamos la entrevista. Nati, por favor. Así es.
Ya estamos con el candidato social cristiano, Vicente Tayano, candidato a la Asamblea Nacional. Vicente, bienvenido a La Voz del Día en Altavoz. Andrés y Anela, qué gusto, gracias por la invitación. Un abrazo para toda la audiencia de Altavoz. ¿Por qué continuar a través de la cosa pública, política, esta vez en campaña para llegar a la Asamblea? ¿Con qué propósito fundamental, Vicente? Andrés, lamentablemente vivimos momentos muy complicados. Dos problemáticas totalmente marcadas. De la puerta para adentro, la falta de dinero, la falta de empleo. De la puerta para afuera, la inseguridad. Y es momento de juntar esfuerzos, y quienes nos hemos preparado a lo largo del tiempo, tenemos experiencia en administración pública, en el Parlamento, tenemos formación jurídica y hemos aportado sobre todo a reformas importantes en materia penal. Nos sumemos a este esfuerzo conjunto a ser parte de la solución, no de las diferencias, porque no podemos perder tiempo. En este caso, ¿con qué propuesta llega a la Asamblea para que eso de empleo, seguridad e intranquilidad se cumpla? Un punto de partida importante, nuestra propuesta, la propuesta de las 6, es una propuesta integral. Y digo propuesta integral porque hemos concebido un plan de trabajo que, si bien es cierto, es de aplicación del Ejecutivo en cuanto a la propuesta, hay temas que van ligados de la mano en la Asamblea Nacional. Y te digo esto porque he escuchado a muchos candidatos a legisladores referirse a temas no solo reñidos con la Constitución, como hablar de una pena de muerte, y a otros que están totalmente lejos de las competencias propias de una Asamblea Nacional. Y lo primero, debemos entender que el país necesita trabajo conjunto, y eso se llama gobernabilidad. Que más allá de las diferencias puntuales, hay que esperar el resultado electoral, indistintamente de cómo quede conformada la Asamblea y quién llega a ser presidente o presidenta de la República. Lo importante es marcar una agenda de país, Andrés, que permita ese trabajo conjunto y la cooperación desde nuestra competencia. Y eso es lo primero, la gobernabilidad. Lo segundo, definitivamente, si queremos aportar en materia de seguridad, el problema no está en las leyes. Si bien es cierto, hay que hacer algunos ajustes para evitar que esos espacios que aún quedan sean tomados por la delincuencia, para salir antes y que la justicia deje de ser una puerta giratoria. Entran por aquí, inmediatamente salen por acá. El problema está en la estructura del sistema de justicia. Un sistema de justicia que no ha sido fiscalizado y que no ha sido depurado. Tú tienes allí jueces y fiscales que son parte del problema, que tienen más de 200 quejas y siguen sentados en su cargo. Y luego nos preguntamos, o por qué nos indignamos, porque, como pasó la noticia la semana pasada, el segundo a bordo de una de las organizaciones criminales más grandes del país llegó el día jueves y el día viernes ya estaba al fin de la tarde en la calle. Entonces, un proceso de depuración, una evaluación de aptitud, de productividad y de conducta es lo que tenemos que empujar si queremos aportar. La gobernabilidad también se la buscará lograr desde el Partido Social Cristiano a través de la calificación o voto de las autoridades con mayor idoneidad para que ocupen esos cargos. Definitivamente, nosotros tenemos que buscar que la designación sea más simple, que el control ciudadano sea más simple, y definitivamente no hay otro camino que ese, Andrés. Te lo digo con la experiencia que tengo. Estoy en mi segundo periodo parlamentario, 2017-2021, sí. Y en esta muerte cruzada de 1 año y medio tuve la oportunidad de hoy estar en una curul, y la primera lección con la que yo me quedo es precisamente que la gobernabilidad es fundamental para avanzar. Mira tú, que de noviembre a junio del 2024 aprobamos casi 30 leyes, con más de 100 votos de 137 posibles, y muchas de esas por unanimidad. Se puede trabajar, y el país avanzó. Vino el momento político, se acercó ya el calor del momento electoral y las diferencias se marcaron, y el único perjudicado es el ciudadano. Así es que no hay otro camino que lo que tú acabaste de poner sobre la mesa. Sin duda alguna, hace un momento acabamos de mencionar fiscalizar la justicia, y también en su red social X lo leí. ¿Cómo va a empezar? ¿Cuáles son esas propuestas? Lo primero, un llamado del Pleno de la Asamblea al Consejo de la Judicatura para establecer un tiempo de hacer la evaluación que no se ha hecho hace muchos años. El Consejo de la Judicatura es la máxima autoridad administrativa, la que tiene que impartir justicia administrativa y es la encargada de depurar. No es posible, como lo dije, que existan funcionarios descalificados con más de 200 quejas y sigan sentados en el puesto. Y esto es tan sencillo, Yanela. Revisa la productividad de cada juez y tú te puedes dar cuenta quién, estando en un turno, recibe delincuentes y ese mismo día, a pesar de que son aprendidos en flagrancia, los deja en la calle. O qué juez, a pesar de existir elementos totalmente contundentes, simplemente le da una medida sustitutiva: señor, venga a firmar cada 15 días o póngase un grillete, y las consecuencias las seguimos viviendo. Es un tema importante, respetando la independencia de funciones, pero yo discrepo con aquellos que creen que el problema se va a resolver, Yanela, solo con reformar el Código Orgánico Integral Penal. Yo soy abogado, cuando ejerzo en el derecho penal
He sido profesor universitario 12 años de procedimiento penal y estoy convencido que no tenemos que seguir reformando leyes, sino que tenemos que encargarnos que quienes tienen la obligación legal de aplicarlo sean las personas idóneas, tengan las garantías y lo hagan bien. Y el que pierde el camino, a la casa y a la cárcel. Muy bien, ahora, el camino no es fácil. Llegamos a una asamblea que goza de poca aceptación. ¿Cómo cambiar esa imagen? A ver, el punto de partida es escogiendo bien, y aquí los ciudadanos tienen una gran responsabilidad. Como lo decía Andrés en la introducción, es momento de enterarse y darle la oportunidad a quienes demuestren que tienen capacidad, tienen experiencia y fundamentalmente conocen la cosa pública. Lo segundo, es sencillo. La agenda país es una agenda que supera las diferencias políticas y la Asamblea Nacional puede escribir una agenda que priorice. ¿Qué vamos a reformar en el primer trimestre? Seguridad, seguridad social, economía, cómo creamos condiciones. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, de bajar impuestos como uno de los factores que permita crear inversión para que haya plazas de trabajo. El Ejecutivo de turno tendrá lo propio y necesariamente hay que dialogar. Es posible, y se lo dije a Andrés, los primeros 7 meses de Asamblea Nacional, la Asamblea llegó a superar el 60% de aprobación. Nunca había pasado. ¿Por qué? Porque hubo trabajo conjunto con el Ejecutivo. Sin duda, pero ahora bien, si tenemos una asamblea fragmentada, ¿cómo lograr esos consensos entre diferentes bancadas? La experiencia nos dice que el plan de trabajo tiene que ser el punto de partida. Me refiero al plan de trabajo institucional. Y a partir de aquello, la obligación no solo de presentarlo, sino de poner tiempos de cumplimiento. Eso lo hicimos en este periodo, resultó, casi estamos llegando a las 40 leyes en 12 meses y es posible. Repito, yo creo que no es momento de perder el norte porque las soluciones no pueden esperar. Ahora, esa de ahí es la relación con otras bancadas, pero sí. Ahora dentro de su misma bancada, en este caso el Partido Social Cristiano, en caso de que haya diferentes ideas, tal como ocurrió con la ex asambleísta Jaramillo, ¿cómo sería ahí o cómo se manejaría esa situación? Bueno, hay un tema claro. Cada una de las personas que acepta participar en la elección se adhiere a un plan de trabajo que es presentado con todas las formalidades y lo inscribimos al momento de inscribir la candidatura. Un plan de trabajo que contiene las ideas generales del partido. Voy a referirme a 2. Bajar los impuestos, mano dura en contra de la delincuencia, con ciertas reformas y fiscalización a la justicia. Y luego vienen los temas personales. Son temas de obligatorio cumplimiento. Y si bien es cierto, respeto a las decisiones personales, de militar o no militar, ese tipo de prácticas son las que tienen que quedarse a un lado. Porque cuando uno se presenta en una elección, se presenta en una papeleta, orgánicamente, con las ideas y el plan de trabajo de una organización política que tiene que respetarse por respeto a los electores, Yanela. Sin duda alguna. Bueno, y fue vetado por el presidente Noboa el proyecto que fue aprobado en la Asamblea para que sancionaba los camisetazos, ¿no? De alguna forma imponiéndole multas y demás. Sí, Andrés, yo creo que hay algo que es importante y lo digo con mucho respeto. La prudencia y la objetividad al administrar lo público es elemental. Y el Ejecutivo ha decidido en este conflicto con la Asamblea, y me refiero desde el Palacio de Gobierno, en vetar todo aquello que venga, y el argumento verdaderamente es un argumento irrisorio. Se vetó esta ley que lo que buscaba era precisamente evitar algo que el ciudadano repudia, el que llega y se cambia de camiseta, porque otra cosa totalmente distinta, Andrés y Yanela, es pensar distinto en una votación. Yo, que soy el coordinador de la bancada, el líder de la bancada, he votado distinto a mi partido cuando he creído que ese no es el camino. Se llama libertad y objeción de conciencia en temas propios. Mañana, cuando discutamos algo que hoy tiene a todo el país discutiendo. ¿Sí existe la libertad en el partido de eso? Sí, definitivamente, y revisen las votaciones, bien fundamentado. Otra cosa es que, por ejemplo, en una reforma tributaria, alguien decida no votar o simplemente no se registra y la tesis del otro es la que termina ganando, cuando nosotros estamos en contra de impuestos. Eso es lo que pasó en una de las personas mencionadas por Yanela. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas con respeto, sí, pero en su lugar. Y en cuanto a los vetos están siendo mal utilizados, Andrés. Se vetó esta ley que buscaba sancionar los camisetazos. Se vetó una ley que lo único que buscaba era que los municipios y prefecturas y juntas parroquiales tengan una fecha cierta, los primeros 5 días del mes, para recibir de vuelta los ingresos que pagamos los ciudadanos, porque ese dinero es el instrumento de trabajo para obras y servicios. Se vetó una ley que lo único que buscaba era que la seguridad social deje de ser caja chica en los gobiernos de turno, que las inversiones sean responsables para que alguien que tenga la experiencia lo administre y rinda garantía para aquello, y eso es otro tema que lamentamos. Y se vetó un código que buscaba reactivación del sector pesquero, agricultor, del sector ganadero,
por diferencias políticas. Y estas no podrán ser debatidas en el legislativo hasta después de un año. Hasta después de un año, porque son vetos totales. Entonces, lo importante, ¿y por qué regresar? Porque estos 4 temas que son importantes para la productividad del país, hay que retomarlos. Y las diferencias políticas no pueden estar sobre la solución a los problemas del país, porque esto no se trata del Ecuador nuevo, del Ecuador medio, del Ecuador viejo. Esto se trata de un solo Ecuador que ya no puede esperar y que necesita de sus autoridades un trabajo en conjunto. El primer acercamiento que se tuvo cuando llegó Daniel Noboa a la presidencia y Henry Clough a la presidencia de la Asamblea fue un acercamiento que fue bien visto por el tratamiento de las leyes precisamente. ¿Eso se podría repetir respecto a la gestión desde la Asamblea con el Ejecutivo, quien llega a la presidencia de la República, para que se logre esa gobernabilidad ansiada? No es decir sí a todo ni no a todo, sino el consenso que busque el beneficio ciudadano. Andrés, no hay otro camino que aquello, y se lo decía a Yanela, indistintamente de la conformación de la Asamblea, nosotros vamos a tener presencia y vamos a tener un bloque importante, indistintamente de quién el ciudadano escoja como presidenta o presidente, el camino es sentarnos a dialogar en función de lo que tenemos que hacer, y es que el país lo reconoció, fueron casi 7 meses de un trabajo coordinado y en buena hora, veníamos del desastre, la muerte cruzada, todo lo que había pasado con el gobierno anterior, y por lo tanto nosotros tenemos total predisposición para aquello, inclusive poner a disposición nuestro plan de trabajo nacional para buscar condiciones. Estamos convencidos que es momento de crear incentivos, de crear condiciones que permitan que la inversión se quede. Ojo, porque estamos casi que intentando hablar de que venga algo nuevo. Tenemos que sostener lo poco que tenemos acá para que eso pueda crear plazas de trabajo. Así es que, Andrés, eso es un compromiso que la experiencia y la madurez nos lleva a ponerlo sobre la mesa. Antes de la pregunta de Yanela, cuando el abogado Jaime Nebot dice voten bien, ¿a qué se refiere? A votar a lo que yo decía, por un buen plan de trabajo, a personas con experiencia, con capacidad y probados. Como seres humanos todos hemos cometido errores y la organización política está en un proceso de aprender lecciones que han costado elecciones, pero definitivamente nosotros tenemos un compromiso cumplido con Guayas, un compromiso cumplido con Guayaquil, y a eso se refiere Nebot como líder del partido cuando públicamente hace este llamado. Sin que eso signifique una inclinación de vote por uno u determinado candidato. Sí, definitivamente no, pero sin duda alguna en la cosa pública hay que escoger a los probados y nosotros con mucho respeto consideramos que somos una de esas opciones probadas. En 2 escenarios, dentro de la Asamblea o no estando en la Asamblea, ¿por qué Vicente Tayano? ¿Por qué la gente debe de votar por usted? Soy un abogado de 44 años que se ha preparado no solo profesionalmente, tengo 5 títulos, sino que adicionalmente he sido parte de un proceso de formación y de un proceso de trabajo desde la ciudadanía con Guayaquil, trabajé junto a Nebot y eso nos permitió algo, el conocer la realidad de ese Guayaquil profundo al que muchas personas no llegan y no conocen, el que ni siquiera a veces vemos en las redes sociales, y pudimos ser parte de transformarlo, y ese compromiso tiene que mantenerse. Y si ya tuvimos la oportunidad de un relevo generacional en el partido y de hoy estar en la Asamblea y de hoy liderar la bancada, ese compromiso tiene que mantenerse para que las cosas que hemos conversado hoy, que se encuentran suspensas por decisiones jurídicas o políticas, dejen de estar en ese estado y verdaderamente sean parte de la solución. Hay muchas cosas por hacer, Yanela, pero es importante de que el ciudadano haga su parte y que escoja con responsabilidad a los que están probados y tienen la experiencia y la capacidad para hacer las cosas bien. Y ahora que mencionamos Guayaquil, ¿el Partido Social Cristiano sigue teniendo poder dentro de la ciudad de Guayaquil? Definitivamente hay un legado, el trabajo ciudadano de transformación que lideró el ingeniero Febres Cordero, que llevó adelante el abogado Nebot durante 19 años y gran parte de lo que hizo la doctora Viteri en lo social ha permitido el reconocimiento ciudadano. Cuando caminamos Guayaquil, cuando lo escuchamos, no de ahora en una campaña, sino permanentemente, eso es lo que se siente y aún hay una confianza porque esta es una organización política que no promete, que se compromete y que cumplió. Y que ha aprendido y sigue aprendiendo de los errores, porque como humanos no todo pudo ser perfecto, pero lo importante es enmendar y sobre todo darle la oportunidad en un tiempo de relevo a nuevas caras. De hecho, en el Distrito 3, que está integrado por el centro, el norte de Guayaquil, San Borondón, Durán, Playas y todas las parroquias rurales, le hemos dado la oportunidad a jóvenes profesionales que son parte, no de la improvisación, sino de un proceso de formación que junto a Josué Sánchez empezamos a liderar en el 2015 y que hoy algunos nos tienen en la Asamblea Nacional. Y eso es importante, refrescar ideas, juntarnos la experiencia con la juventud y el compromiso de seguir trabajando por Guayaquil. Me salgo un poco del guión. ¿Es posible que el Partido Social Cristiano vuelva al municipio de Guayaquil? Estamos trabajando para aquello, paso a paso. Este es un buen termómetro.
en cuanto a cuadros, a quienes tienen la oportunidad de estar hoy adelante, pero más allá de esta elección, lo importante es poner al servicio de Guayaquil lo que nosotros hicimos. Y con mucho respeto lo digo al momento que vive Guayaquil. Cuando yo recorro las calles, los ciudadanos reconocen lo que pasó y quieren que esa filosofía de trabajo, no la política, esa filosofía ciudadana de trabajo regrese. ¿Para qué? Los espacios sociales, los espacios deportivos, ese impulso académico, eso que hicimos por la conectividad de Guayaquil llegue, para que Guayaquil verdaderamente llegue a ser una ciudad inteligente. Y nosotros conocemos a la ciudad y sin duda vamos a trabajar, Yanela, para volver a estar en la alcaldía, no como el objetivo político, sino como la continuación de una visión de ciudad que necesita seguir creciendo urbanísticamente, que necesita un nuevo polo industrial y que necesita volver a ser esa punta de lanza del sector comercial del Ecuador. Hoy Guayaquil tiene que recuperar ese sitial y nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Considera que hubo un retroceso después del periodo de Cynthia Viteri, ahora el periodo de Aquiles Álvarez? Yo creo que son dos matices totalmente distintos. Y conocer y manejar la administración municipal es muy complejo y lamentablemente la administración local ha enfrentado serios problemas, una crisis de inseguridad que se ha ido de la mano al Estado como tal. Falta de recursos, dineros que llegan tarde, creo que no han permitido que Guayaquil tenga ese dinamismo que la administración social cristiana tenía y el entendimiento del equipo. Esto no solo pasa por una persona, construir una administración y trabajar eficientemente por una ciudad implica un equipo multidisciplinario, Yanela, que empuje y reme hacia el mismo lado. Y definitivamente esa diferencia y esa pugna política de Guayaquil con el gobierno central le está pasando una factura a la ciudad y no necesariamente por el alcalde, a quien respeto y creo que es un ser humano que trabaja por Guayaquil, ni tampoco por el presidente. Yo creo que es momento de un llamado a la calma, de madurez y de entender que los problemas y las soluciones de los ciudadanos están sobre cualquier diferencia política o personal. Claro, me quedo también con esas palabras en donde dice hacer ese llamado, ¿no? Porque lo importante es trabajar para la ciudadanía. En todo caso, usted considera que se puede hacer mucho más por la ciudad, pero ¿cuáles serían esas áreas lo más importante? Le indicaba que me salió un poco del guión, porque también el asunto de Guayaquil también es súper importante. ¿Cuáles son esos asuntos importantes que hay que empezar a trabajar desde ya? Bueno, definitivamente Guayaquil es una ciudad que vive del comercio y de la actividad industrial, y cuando veamos a Guayaquil, Yanela y Andrés, tenemos que pensar en un gran Guayaquil, no solo este Guayaquil céntrico o el Guayaquil urbano o suburbano. Tenemos que pensar que Guayaquil es una influencia hacia Durán, hacia San Borondón y hacia Daule. Y es allí cuando las condiciones de revisión del crecimiento urbanístico son fundamentales. Primero, para que los proyectos puedan seguir creciendo. Eso genera inversión, paga impuestos y da trabajo. Segundo, definitivamente el orden. Tenemos que volver a recuperar el orden en la vía pública. ¿No lo tiene actualmente? Yo creo que hay lugares que se están yendo de control y basta con recorrer la ciudad en la tarde o en la noche. Tercero, nosotros necesitamos volver a entender que hay que hacer cosas cuando el Estado no está. Las luminarias necesitan, en un momento como el que vivimos en inseguridad, que una ciudad esté iluminada, aunque parezca elemental, es fundamental. Y yo siempre digo algo, Yanela y Andrés, los municipios en la desesperación de aportar en seguridad, y Guayaquil cayó en aquello también, inclusive en la administración de Cynthia, por suplir ese espacio, ese hueco que tenía la policía, una policía sin armas, sin gasolina, sin vehículos. Empezamos a invertir como ciudades en equipamiento, lo cual está bien, pero se desdibujó y se perdió el rol de un municipio. Si queremos verdaderamente combatir la delincuencia, no solo no quedémonos en la pirámide reaccionando con las reformas comentadas y la policía en la calle. Vamos al problema de fondo. Los municipios pueden ayudar mucho ocupando el espacio público, con programas deportivos, con el orden, con el metropolitano, con el agente de tránsito, llevando nuevamente cultura a los barrios, y eso va a permitir que el tejido social se reconstruya. Y la inversión de un gobierno local en obra pública genera trabajo. Tú no puedes pedirle, Andrés, a un joven que su única opción cuando no ha estudiado y está en la calle es ir a una organización delictiva. Si queremos cambiar aquello, tenemos que ir a trabajar en la base del problema y no solo quedarnos en la reacción y en esta misma receta de reforma penal, de estado de excepción. No, sí, hay que hacerlo, pero tenemos que ir al fondo, y allí los municipios, y el municipio de Guayaquil ya lo hizo 27 años, lo puede volver a hacer. Vicente Tallano, con alguna mirada hacia lo que está pasando actualmente en la ciudad de Guayaquil, lo que podría o debería hacerse a futuro, y algunas de las propuestas, de sus propuestas de campaña para que usted lo analice, lo tenga sobre la mesa en la siguiente elección del próximo
9 de febrero. Vicente Tallano, gracias por acompañarnos en La Voz del Día y suerte en la campaña. A ustedes, muchas gracias y un abrazo para quienes siguieron esta conversación más que entrevista. Así es, gracias. Ya venimos. 25. Ecuador vuelve una vez más a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Durante la jornada del 9 de febrero también se elegirán asambleístas, que desde este año serán 151. Información, resultados y opinión. Sin duda, esta será la más grande alianza electoral multiplataforma del Ecuador, porque somos la mejor elección 2025. El 9 de febrero vive la jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento y todas se unirán. Así es, otra vez, querido productor, por favor avíseme, por favor, ya voy a hacer dieta, le prometo. Le prometo que yo voy a hacer dieta para no estar preocupándome. El conteo del productor es, entramos al aire en 5, 4 y ya entramos al aire. O sea, pero ¿qué pasó con el 3, el 2 y el 1? Entonces, bueno, pero aquí estamos. Nosotros estamos listos para las sorpresas aquí. Hasta en las mejores familias pasa, así es. Sí, pero les tenemos ahora una noticia importante porque tras una intensa persecución en el sector Puerto Hondo, Guayaquil, se logró liberar a un ciudadano que había sido secuestrado la madrugada de este lunes. Como resultado, 2 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la Fiscalía para empezar a profundizar las investigaciones. Los detalles de este secuestro frustrado fueron expuestos por el jefe del operativo. Veamos. Individuos los cuales realizaron un secuestro en la parroquia de Chocó. Aproximadamente 2:50 de la mañana las unidades policiales realizan patrullaje preventivo y se dan cuenta del movimiento inusual de 2 vehículos, el cual proceden y empiezan una persecución. Corroborando los datos con el 911, se identifica que es un secuestro que se está realizando en Chocó y empieza la persecución toda la vía a la costa, en lo cual se procede a la aprehensión, a la neutralización de dos personas, las cuales se les encuentra con evidencia un arma de fuego a la altura de Puerto Hondo. Y aquí en este punto, en el intercambiador sobre la vía a la costa, tenemos otro vehículo que estaba involucrado, el cual pierde el carril de circulación y se estrella. Al momento lo tenemos aquí en el punto, existen indicios balísticos, existió cruce de fuego con 2 unidades policiales a los cuales se tiene orificios atribuibles al paso de un proyectil. Horas de la mañana, ¿no? Fue esta persecución. En todo caso, qué buen trabajo de los agentes policiales en este caso, ¿no? Para poder ayudar a esta persona que sin duda alguna estaba pasando momentos de desesperación. Recordemos que también el trabajo en conjunto para poder lograr esto, sin duda alguna fue una persecución que incomodó un poco a los transeúntes y también fueron imágenes que se viralizaron, pero muy necesario para poder darle la libertad ansiada a esta persona que, bueno, pues que estaba pasando un momento muy complicado. Y muchas veces estos secuestros son extorsivos, piden dinero a cambio, si no me pagas te secuestro y va a pasarle esto a tu familia, y lamentable que estemos viviendo eso, pero qué bueno, como te decía Andrés,
que la policía está ahí trabajando arduamente, diariamente. Incluso también en la noche del domingo también lo publicamos en las redes sociales de Altavoz, que también habían liberado a un secuestrado en este caso, así que qué bueno, ¿no?, que el trabajo siga así. En las últimas semanas hemos sido testigos, además de la transmisión de las noticias en este medio y en varios, el trabajo dedicado y esmerado de la Policía Nacional por recuperar a quienes han sido reportados como secuestrados. Recordemos el caso de la asambleísta, también la candidata asambleísta, que logró también un trabajo efectivo de la policía. Hay un movimiento eficaz, que es lo que la colectividad espera de este trabajo directo, decidido y utilizando el uso progresivo de la fuerza. Esos procedimientos, me refiero, con esa efectividad que se demanda y con esa contundencia sobre todo, porque si hay una amenaza del otro lado del AMPA, de la violencia, que está dispuesto a armarse en gran medida de unas connotaciones superiores a la Policía Nacional, y está dispuesto a disparar y a matar a las víctimas o a la policía, pues la policía tiene que actuar en correspondencia, sin miedo y con contundencia. Y estoy seguro que eso seguirá siendo aplaudido por la sociedad y la ciudadanía, que ve con pero muy buenos ojos ese trabajo positivo de la policía, que sigue además registrando estos momentos, grabándose en video, que utilizan con sus teléfonos o las cámaras que están ubicadas en sus cascos, que además le sirve de evidencia a la Fiscalía al momento de establecer responsabilidades y luego al juzgador emitir la sentencia correspondiente cuando el caso cabe. A veces no lo hacen, lo sabemos, pero cuando están todas esas evidencias es un gran recurso la grabación que están utilizando ahora los gendarmes para registrar y cómo están actuando con la contundencia que se espera. Por supuesto, es que los delincuentes no pueden ser más que los policías. En todo caso, nos vamos ahora con noticias internacionales y nos vamos hasta Estados Unidos. La administración de Trump comenzó las deportaciones masivas en varias ciudades estadounidenses y algunos párrocos preparan sus iglesias para refugiar migrantes indocumentados. Veamos. Iniciaron las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump con redadas en ciudades como Denver, Filadelfia, Atlanta, Boston, Miami, Chicago, Buffalo y Newark, entre otras. Su administración anunció que expandirán las deportaciones expeditas sin comparecencia ante un juez. A Guatemala ya llegó el primer vuelo con deportados. Estamos sacando a los criminales malos y peligrosos. Son asesinos, son personas que han sido tan malas como cualquiera que hayas visto. Los estamos sacando primero. Ante redadas masivas, párrocos de varias iglesias se preparan para refugiar a migrantes y exigir que se presenten órdenes judiciales. No entrará ningún oficial de ICE a buscar absolutamente a nadie. Tendrán que esperar en las esquinas o no sé cuáles serán las metodologías, porque obviamente son siempre metodologías muy violentas, ¿no? Pero por supuesto nos preparamos para poder decirles que ahí a las iglesias no van a entrar. Eso no significa que nos debemos de quedar cruzados de brazos. También nosotros como organización tenemos nuestros abogados también, tenemos respetamos las leyes, pero también queremos que nos respeten a nosotros y para eso ya estamos preparados. Migrantes dicen tener miedo de salir y se refugian en su fe. Estamos con miedo porque la verdad es que nos van a deportar y la verdad venimos sacrificándonos mucho por el camino, por selvas, todo eso, y lo único que estamos encomendándonos en Dios, que Dios nos dé la fortaleza y la única palabra tiene Dios, pues si es de regresarnos a nuestro país, que nos regresen pero con nuestras familias. Migrantes se refugian en su fe. Definitivamente en las últimas horas hemos visto estos videos como los migrantes ya están en estos aviones, ¿no? Están regresando a sus países. Muchos califican de pronto estos traslados como inhumanos porque un migrante no es un delincuente y no tiene por qué ir esposado. Esa es la opinión de algunas personas en redes sociales. Sin embargo, otros apoyan las medidas drásticas un poco que está adoptando en este caso el gobierno de Donald Trump. Hay veces que hay que tomar ciertas medidas, y esto ya lo digo a título personal, hay veces que hay que tomar
ciertas medidas para poder llegar a un orden, un control en el país. Pero también no tenemos que olvidar ese lado sensible, ese lado humano, el lado correcto de hacer las cosas, porque muchas veces para lograr algo no se puede ir así por la vida dañando o afectando la vida, la integridad de las personas. En este caso debe de haber la manera adecuada, la comunicación entre países, no lo que vimos hace unas horas entre Colombia y Estados Unidos y esa disputa entre estos dos presidentes, sino se puede lograr consenso, se puede hablar de una manera correcta. Sí, mira, veamos la forma, pero siempre para buscar el beneficio de ambas naciones. Sin duda que hace falta también una depuración migratoria con mucha más especificidad. Lo decía el presidente Trump, los delincuentes, los terroristas deberán ser identificados y tendrán que ser expulsados inmediatamente. Y eso obviamente genera una aceptación también popular. ¿Quién estaría en contra de que sean los delincuentes y quienes van a causar zozobra y sirven para el tráfico de drogas y negocios ilícitos que están en tu casa, en tu país? Pues tienen que ver la manera, como lo ha dispuesto el presidente, de que no estén en su país. Nosotros serán bien recibidos. Es una acción lógica desde mi punto de vista. También ahí está, en ese grupo, en esa reforma, en esa disposición, no están solo los delincuentes y quienes forman parte de las bandas narcoterroristas. También están quienes han ido con una esperanza y con una ilusión y que están en un proceso de regularización. Y quizás esa digresión se debe hacer porque no es porque pones una mano, coges un puñado, lo primero que agarres y los regresas a su país. Habrán, supongo yo, averiguaciones internas que determinen el estatus de cada persona a la cual se ubicó como ilegal. Quién tiene el proceso avanzado, quién no, quién está con varios años ahí, quién tiene la residencia, quién la está tramitando, cuáles son los procedimientos de llegada a ese país. Y evidentemente habrá casos en los que tendrán que regresar, como la propia ecuatoriana lo reconocía, pues bueno, ha sido una situación muy difícil, muy compleja, describía ella, pero si me tengo que regresar, pues que sea a mi familia. Y yo creo que otra vía no habría de regreso a su país que quienes estén ubicados de una manera irregular en el país, bajo esas condiciones dispuestas actualmente, pues vayan a retornar. Pero habrá que hacer una digresión, creo yo, y que eso es el trabajo más complejo. Establecer quiénes están con el total merecimiento de salir de los Estados Unidos bajo las condiciones que Estados Unidos estipula y quiénes continuar también bajo las condiciones que Estados Unidos estipula, no las que al ecuatoriano, inmigrante, latinoamericano o visitante extranjero o irregular debe establecerlas, sino el país quien concede la bienvenida a todas estas personas. Así es, Andrés, sin duda alguna un control migratorio que le va a causar algún impacto a la economía de ese país, porque recordemos, muchas veces los propios norteamericanos no quieren hacer el trabajo que hace el migrante. En todo caso, recuerden nuestras redes sociales para que estén pendientes de la información minuto a minuto. Todo lo que publicamos, todo lo que está ocurriendo en el mundo, ya saben, a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y en YouTube como Altavoz_EQ. Hasta la próxima entonces. Gracias. Nos vemos. Thank you.